Romanos 7. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Al 5 mejor. Dice así la palabra del Señor, por favor, Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 5. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Conocen la ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocen la ley? Vamos a ver. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Amén. Gloria a Dios. No se va a hablar del matrimonio, ni tiene nada que ver con eso, esto que el apóstol Pablo nos dio aquí. Que el Señor nos ayude a poder hablar acerca de esto que el Espíritu Santo quiere que hablemos. El título de esta noche es La ley y la gracia. Amén. Oremos una vez más. Padre mío y Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, y delante de un texto, Señor, que expone tanto y habla tanto y dice tanto, pero aún nosotros no somos capaces, Señor, de poder dividir apropiadamente la palabra de verdad sin la ayuda, sin el poder y sin la unción de tu Espíritu Santo, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, en esta noche? Poder entender un poco más aquello que tú le has dado al apóstol Pablo y que él nos dio a nosotros. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar trayendo entendimiento, trayendo convicción, Señor, iluminación espiritual, que sea tu poder en este lugar, tu denuedo, Señor, la autoridad que viene de Cristo. Señor, incapaces somos, pero tú puedes hacer al incapaz capaz en Cristo Jesús, Señor nuestro, y te damos gloria y honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y a pesar de que me siento demasiado lejos de poder siquiera empezar a explicar un texto así, de todas maneras, por la necesidad que hay, lo hago por la fe. Y hace muchos años que nosotros enseñamos este texto y uno dice, bueno, si no enseñamos Romanos, y entonces ¿qué estamos enseñando en la iglesia? Siendo que Romanos es la columna vertebral de la iglesia, así es considerado este libro de Romanos y creo que no es tanto utilizado. Se usan algunos versículos, conocemos el capítulo 3, versículo 23, 6, 23, 8, 2, 8, 29, 28, pero casi de ahí no salimos, Y si nosotros no tenemos un entendimiento acerca de esto que el apóstol Pablo nos ha dado, la verdad es que se va a hacer muy difícil que podamos nosotros vivir para el Señor de la manera que el Señor quiere que vivamos para Él. Aquí, para poder entender este texto, obviamente vamos a tener que revertirnos, y no tenemos tanto tiempo, al capítulo 5, versículo 20, ¿sí? Y vayamos ahí un momento para poder entender un poco más en esta noche de qué estaba hablando el apóstol Pablo, cuál es el enfoque que él le estaba dando a esta escritura y de lo que él habla en estos versículos del 1 al 4, al 5, en el capítulo 7 de Romanos. Él nos menciona estas dos cosas, es la ley y entonces vemos la gracia de Dios.
hay una analogía que el Espíritu Santo le da, es decir, una ilustración tomada del matrimonio, de la unión conyugal. No está hablando de matrimonio, no está hablando sobre las relaciones conyugales en absoluto, sino que ahí hay un ejemplo, una analogía acerca de la ley y de la gracia. Y cómo nosotros debemos entender la ley con respecto a la gracia y la relación que nosotros tenemos después de haber recibido al Señor Jesucristo, cuál es la relación que nosotros tenemos con la ley diferente a la que nosotros teníamos antes. Y debemos nosotros permanecer en sí, muertos nosotros a la ley. Primero él da un ejemplo y entonces luego se revierte el ejemplo, lo cual lo vamos a ver en un momento. Pero dice en Romanos 5:20 así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo absolutamente está en el Señor Jesucristo. Todo es mediante Cristo. Esta palabra mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mediante lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso luego cuando pasamos al capítulo 6, porque el capítulo 6 versículo 1 está refiriéndose a lo que dice en el capítulo 5, 20 y 21, y en el capítulo 6 dice: ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y enfáticamente dice: de ninguna manera. Que jamás un pensamiento así pueda llegar a entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. El hecho de que la gracia del Señor es súper abundante, como nosotros vamos a vivir en pecado para que entonces la gracia del Señor abunde. Siempre va a abundar la gracia de Dios. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando nosotros pasamos del pecado a la vida en el Señor Jesucristo, nuestros pecados borrados por la sangre de Cristo, nuestra relación con el pecado fue quebrantada. Y eso es algo que nosotros debemos entender, debemos comprender, debemos nosotros vernos a nosotros mismos, considerarnos a nosotros mismos como muertos al pecado para que nosotros podamos entonces estar vivos para el Señor Jesucristo. Considerarnos, computarnos, vernos muertos al pecado. Y sabemos que es la ley la que exacerba el pecado. Sabemos que es la ley la que hace que se agite el pecado. Desde el momento que el creyente se pone a vivir y vive esta vida cristiana debajo de la ley. El mundo entero vive debajo de la ley. Debajo de la ley de Dios me refiero, la ley moral de Dios, el estándar de Dios para justicia, los 10 mandamientos. Y por eso vemos nosotros tantos creyentes, los creyentes hoy en día viven concentrados, enfocados, preocupados en la ley. Yo pienso que la mayoría de los creyentes piensan más en la ley que en Cristo mismo, quien cumplió la ley. Y esto nos trae todo tipo de problemas. No estamos diciendo que la ley no existe o que, vivimos en una anarquía y no hay ley ninguna. No estamos diciendo eso, sino que la ley, entender qué función tiene la ley en mi vida. ¿Para qué es que el Señor dio la ley? ¿Para qué es que el Señor presentó la ley? ¿Para qué es que el Señor le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí? ¿Para qué fue? La ley jamás puede salvar al hombre. La ley no tiene esa capacidad. La ley de Dios, aquello que le fue dado a Moisés, no tenía jamás esa capacidad. Nunca el Señor dijo, cumplan la ley y entonces de esa manera serán salvos. Sino que el Señor, juntamente con la ley, Dios le da al pueblo otra ley, que es la ley sacrificial. Si no fuera por la ley sacrificial, las ofrendas y los sacrificios y toda la diferente actividad de administración en el tabernáculo, luego en el templo, no había escapatoria, no había manera en la cual ellos pudieran tener perdón de pecados, aún los pecados siendo cubiertos, ¿no? Y no siendo quitados, sino esperando esto a que llegara la cruz del Señor Jesucristo, cuando los pecados sí serían quitados. No tendrían esperanza alguna. No había manera en la cual pudieran tener una relación con el Señor, comunión con Dios.
No habría paz, no habría gozo, no habría absolutamente nada. Pero el problema es cuando nosotros estamos enfocados continuamente y preocupados en la ley de Dios, en la ley, en los mandamientos del Señor. Nosotros encontramos que en nosotros, en nuestra carne, no mora el bien. Y esto es lo que encontró el apóstol Pablo. Dice, no hay manera en la cual yo pueda vivir para el Señor a través de la obediencia a la ley. Es que no hay forma. No hay manera en la cual la ley pueda justificarnos, no hay manera en la cual la ley tampoco puede santificarnos. O sea, debemos entender enfáticamente, claramente, que la ley de Dios, la ley, jamás puede justificar al hombre. No puede traer justicia al hombre. No puede producir fruto de Dios. Como dice aquí que debemos producir fruto de Dios, capítulo 7, 5. No hay forma en la cual la ley pueda producir fruto. Fíjese, tiene que ser solamente en Jesucristo. Y si es en Jesucristo, será por la gracia de Dios. Es decir, por aquello que ha sido manifestado en la cruz del Calvario. Y la cruz del Señor Jesucristo, que es la gracia de Dios, amén, solamente puede producir en mí fruto. Y ahora entonces el apóstol está hablando, capítulo 6, 7, 8, está explicando la santificación. Primero 4, 5 habla sobre la justificación. Somos justificados por la fe, pero también somos santificados por la fe. Y ahí es donde radica el grave problema del creyente antes, hoy, siempre, y el problema de la iglesia moderna. Es decir, bueno, la justificación por la fe lo entendemos. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ahora hay un proceso. Entiendo que hay un proceso en mi vida que yo tengo que hacer algo al respecto. Y entonces nosotros tratamos de, por medio de la ley, por medio del cumplimiento de leyes, de mandamientos, de estatutos, de reglamentos, de ordenanzas, de lo que fuera. Aún estas cosas siendo buenas, pensamos que de esta manera Dios nos santifica, que somos santificados. Y nos olvidamos que existía aquel sumo sacerdote al cual el Señor dijo, mira y pon tus ojos en la banda de oro del sumo sacerdote, la cual dice santidad a Jehová. No decía que la santidad era nuestra, la santidad es de Él. Él es el que justifica, Él es el que santifica, Él es el que hace toda esta obra, siempre y cuando nosotros no estemos con nuestra mirada puesta en sí, en la ley, porque nos vamos a encontrar incapaces de cumplirla. Cristo solo la cumplió. Y aunque esto es algo muy, pero muy sencillo, de todas maneras, por alguna razón, Pablo no paró de predicar esto y explicar esto una y otra vez a los Gálatas insensatos, Gálatas idiotas, le dijo, eso es lo que le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué os fascináis al no obedecer la verdad? ¿Cómo es que tan pronto se han apartado de aquel que los llamó? A la gracia, que es el Espíritu Santo. Para volver a lo de antes, es decir, volver a una esclavitud, volver a una vida ritualística, volver a una vida ceremonial, volver a una vida en la cual yo me impongo diferentes estatutos y leyes y estoy tratando de yo vivir por medio de estas cosas. Lo hacemos todo el tiempo, aún con cosas tan buenas, hermanos, aún con cosas piadosas, aún con actividades cristianas, aún con disciplinas espirituales. Pero nosotros nos colocamos debajo de la ley tan fácilmente que ni nos damos cuenta. Hasta que tenemos que llegar a alguna conclusión ahí en la que decimos, bueno, miserable de mí, ahora ¿quién podrá librarme? Pero si nosotros no entendemos la manera en la cual el Señor obró, lo que Él hizo, lo que Él cumplió y que nosotros de verdad vivamos una vida muertos, estamos vivos para Cristo, pero estamos muertos al pecado y también muertos a la ley. La ley no desaparece, la ley no está muerta, el que está muerto soy yo.
Yo debo estar muerto a la ley. Es decir, la ley no puede influenciar mi vida en el sentido que pueda traerme a mí la justicia que yo necesito. Yo debo buscar la justicia en otro lugar, más bien en el único que es justo, el justo y el justificador. Si yo sigo prestándole atención a la ley, enfocándome en la ley, como la mayoría de la gente está enfocándose en qué, y en la ley, ¿qué significa? Que estoy enfocado en las obras que yo realizo, en las cosas que yo cumplo. Pensando, si yo cumplo estas cosas, yo soy un cristiano, aún salvo. Si estas cosas no son hechas, entonces, bueno, quizás ni siquiera salvo soy. Y se las consideran a las personas como salvas o no salvas conforme a las actividades que desarrollan y al rendimiento en estas actividades, es decir, cuánto las hacen. No solamente el hacerlas en sí mismo, sino además cuán bien las realizan, cuántas veces las realizan, cuántos días las realizan. Amén. Y nosotros tenemos así como una especie de barómetro en el que juzgamos el que es justo y el que no es justo, de acuerdo a aquellas cosas que son hechas por esa persona en sí. Bien, si la persona está haciendo cuanta cosa esté haciendo, pero la fe está puesta en el Señor Jesucristo, dará fruto para Dios. Si no, el fruto que va a producir va a ser de la carne. Y sabemos que ese no le agrada al Señor. Lo vemos todo el tiempo. Esto se ve todo el tiempo. Solamente aquello que es hecho por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo energizando todas las cosas en la vida del creyente. Por eso esta vida es para vivirla en el Espíritu. Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, obrar en el Espíritu. Todo es en el Espíritu. O sea, por la fuerza, por la energía, por el poder del Espíritu Santo que mora en mi vida. Siendo que el Espíritu Santo solamente está pidiendo que me mantenga debajo de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está queriendo decir aquello que Dios ha realizado para demostrar su gracia. Enviar a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario. Simple y sencillo como esto. Cuando el creyente se enfoca en la ley continuamente, en realizar estas cosas. Y estas cosas deben ser hechas de una manera tan estricta, de una manera tan exigente y rigorosa, en la que si esta persona en algún día, en algún momento, falla en cumplir esto, sea lo que sea, cualquier actividad que sea, automáticamente hay una culpa. No fui, no lo hice, no oré, no ayuné, paré, corté, seguí, entré, salí, me dijeron, dije, no. Entonces hay automáticamente una condenación. Y esta condenación nos está indicando que estamos automáticamente debajo de la ley. Y eso no va a traer ningún resultado bueno. Eso no va a resultar en fruto para Dios. Condenación, es decir, culpa. Pero sin embargo la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:2 que ya no hay condenación. En el 8:1 dice, ahora pues, es decir, bueno, para esto hay que entender todo lo demás, ¿no? Ahora pues, dice, no hay ninguna, dice, ningún tipo de condenación, ninguna clase de condenación para aquellos, es decir, en Cristo Jesús, a los que están en Cristo Jesús, es decir, los que han sido crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo a una nueva vida. Es decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir, los que no están viviendo debajo de la ley, sino aquellos que están viviendo por la gracia de Dios. Es lo mismo. Es lo mismo. En la carne, en el Espíritu, ley, gracia, está hablando de la misma cosa. Sin embargo, sí hay condenación. Ahora, no significa que todos los creyentes aceptan, reconocen de que hay condenación, que hay culpa, pero sabemos que la hay.
porque acá la palabra del Señor nos está diciendo los problemas que habían con los creyentes en aquel entonces, por lo tanto el apóstol tiene que escribir esta carta y otras más para tratar de una manera u otra el mismo problema. Están colocándose otra vez debajo de la ley. Por lo tanto, la ley, como tiene un propósito, tiene un trabajo, y un trabajo que lo sabe hacer excelentemente bien, porque para eso ha sido diseñada la ley, que es para mostrar el pecado y hacerlo ver sobremanera pecaminoso. Entonces la ley solamente nos dice, no cumpliste, fallaste, no lo lograste, no lo hiciste. La ley está para eso, pero la ley no puede justificar, no puede cambiar el corazón. Y ahí es donde nosotros volvemos a tener el pensamiento de que esta vez sí la ley me va a cambiar. Que esta vez sí la ley o leyes que yo cumpla van a hacer esa transformación. Y decimos, bueno, ahora voy a volver a la iglesia y ahora sí verán qué buen creyente soy. Y cuando ven que la situación no funciona y la condenación sigue allí, porque están bajo la ley, pero no se dan cuenta, y dicen, ay, al final hice todo lo que hice, no funcionó para nada, me voy de vuelta. Hay algunos aquí ahora que están haciendo eso mismo. Y otros que no están, que están haciendo eso mismo. Porque no es el Espíritu Santo. Sin embargo, hay una gran promesa en el capítulo 6, versículo 14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahora, esto solamente sucede, como dice en este versículo 14, maravilloso, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Bien, muy bien. Todos decimos amén y gloria a Dios. Pero sin embargo pensamos, se enseñoreó. Se enseñoreó de mí. ¿En qué? No, pero si no me drogo, si yo no adultero, pero si yo no robo, no mato. No, se enseñoreó en un millón de otras cosas. La religión misma es pecado y se enseñoreó de tantos hoy en día. La religión lo tiene atado. Pecado. Y la lista es interminable, ¿eh? Cada uno sabe. ¿Verdad que no hace falta? Cada uno sabe. Se enseñoreó. Y después vamos a decir qué significa cuando se enseñoreó. Tomó control ahí y dominio. Pero luego cuando nos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Es como que el apóstol quiere convencer y hacer que estos creyentes romanos, por favor, entiendan, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero sin embargo, los creyentes volvían a colocarse, decían, ay, sí, bueno, y luego otra vez bajo la ley. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual le fallaban al Señor, se le falla al Señor en algún pensamiento, una palabra, un gesto, bueno, ¿sí o no? Ahí ya rápidamente divisamos alguna ley y otra vez estamos debajo de la ley. Y quizás pasa tiempo y permanecemos hasta que quizás, no sé, oímos una palabra y dice, uy, sí, estoy bajo la ley. No, solamente es por la fe en lo que Cristo cumplió la ley ya para justicia. No debo colocarme bajo la ley, debo computarme, verme a mí mismo como ya muerto al pecado y vivo para Cristo. Y los pecados, por supuesto, confesados al Señor apropiadamente como debe ser hecho, ¿eh? Que nadie piense que, bueno, ahí me declaro. No. Deben ser confesados al Señor. 1 Juan 1:9. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra del Señor solamente es la que puede hacer este trabajo, siendo hablada y predicada, porque escudriña los corazones y entonces ahí divide, saca, se mete hasta lo más profundo del ser. Aún las intenciones del corazón trata la palabra del Señor como la espada de doble filo. Y esa es la intención.
que nosotros estemos con el deseo de que la palabra del Señor pueda hacer estas cosas para que nosotros salgamos de la ley. Este es un terrible y grave problema que es lo que lleva a los creyentes a desistir de todo a veces. Porque dice, estoy haciendo todo lo que debo hacer, todo lo que se supone que tengo que hacer, lo estoy haciendo todo. Sin embargo, aún yo no veo esta vida abundante de la cual la palabra habla y el Señor promete. Vida abundante y victoriosa espiritualmente, me refiero, espiritualmente. Todas estas riquezas en el Señor Jesucristo, esta victoria de la cual estamos hablando sobre el pecado, que aquí claramente dice que puede enseñorearse de nosotros. Por eso dice despojados de todo peso, para que podamos nosotros correr esta carrera, despojados de todo pecado que os asedia. Asediar es una palabra muy fuerte, es un verbo horrible. Es como una especie de monstruo, algo que nos agarra fuertemente y no nos suelta. Esto es cuando el pecado ya se tomó control y dominio, se enseñoreó, de lo que habla el apóstol Juan en 1 de Juan 1:2, no practicar el pecado. Cuando se practica el pecado significa que ya se enseñoreó. El creyente está viviendo, esto es para creyente, aquí estaba hablando hermanos, esta carta es para hermanos en Cristo, no está hablando de los del mundo viven, no hacen otra cosa más que pecar. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado, no, eso todavía tiene que darse el nuevo nacimiento. Pero para aquellos que ya nacieron de nuevo, significa que todos sus pecados han sido borrados por la sangre del Señor Jesucristo, pero además también el poder del pecado fue quebrantado para no vivir en pecado. Pues dice, ¿cómo? Vamos a seguir como la gracia de Dios es tan abundante. Bueno, sigamos pecando porque sabemos que la gracia de Dios tiene la capacidad de seguir cubriendo el pecado. No, por supuesto que no, dice. No, de ninguna forma, de ninguna manera. Vamos nosotros a vivir de esta forma, de esta manera en la que el pecado, bueno, pequemos, porque total la gracia de Dios. No porque no hemos entendido absolutamente nada. Aquí cuando en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo es que hemos muerto al pecado? Bueno, por lo que Cristo hizo en la cruz. Por fe en su obra consumada en la cruz, hemos muerto al pecado. El nuevo nacimiento, la regeneración del Espíritu, hemos muerto al pecado. Unos dicen, bueno, el creyente es lo mismo que el del mundo, lo único que el creyente, con la diferencia que el creyente, nada, va a la iglesia y el que no, uno canta y el otro, uno alaba al Señor, uno sirve al Señor y el otro no, es lo mismo, pero los dos pecan igual. No puede ser así, no puede ser así jamás. Porque el evangelio verdadero, el evangelio del Señor Jesucristo sí que transforma vidas, sí que cambia corazones, sí que hace que el malandro lo hacen. Me contaba el pastor donde voy a ir ahora allí en Perú, y me decía, yo era traficante de drogas. Voy a ir a un lugar complicado, parece, dice. Ahora le voy a contar al pastor. El pastor me hizo reír también, pero en Iquitos, me refiero en Iquitos justamente ahí. Dice, me preguntan a mí, y me decía el pastor, esto me resultó gracioso y fuerte también. Dice, me preguntan a mí, pastor, ¿dónde está su iglesia? Y entonces el pastor dice, yo les contesto así, la iglesia está pasando Sodoma justo antes de Gomorra a la derecha. No, pastor, ¿por qué usted dice así? No hable así. Un lugar, dice, donde es el lugar tope y cúspide de la droga, del tráfico de drogas y de la prostitución. Dice que ahí ya hay 6 burdeles. Así nomás me dijo. Dije, bueno, dice, ¿cuántos vienen contigo? Le dije, no, voy yo sola, pastor. ¿Cómo que vienes sola? Me dice. ¿Cómo que vienes solita? Le digo, sí, voy sola. Oh, bueno. No,
mí no me asusta. No, le digo, pastor, pero es que yo no soy miedosa. Es que no hay nada de qué tener miedo, me dijo. Bueno. Y él era traficante de drogas. Él dio a parar a la cárcel, a la prisión. En la prisión conoce al Señor Jesucristo. Y entonces él sale, cuando sale de la prisión, y él tiene ese llamado a predicar, y entonces él tiene un llamado muy fuerte a las prisiones, ir a predicar a las prisiones. Amén. Y además hay un hogar de niños también, etcétera, etcétera. Y la iglesia de él, ¿no? Entonces vemos, ese es el evangelio es ese, el que transforma, el que da ese tipo de fruto, una transformación completa. Y te dice, no, pero yo nunca hice nada de estas cosas. De todas maneras hay transformación total y completa. No es que dice, bueno, yo no hice nada de todas estas cosas, entonces tampoco tenía el Señor que cambiar tantas cosas. Estamos hablando muerto y entonces de repente vivo. ¿Cómo que no es ningún cambio eso? Si alguien está muerto completo, ni un ojo abierto tiene, ni un dedo puede mover, no puede hacer nada, está muerto en delitos y pecados. Y por la fe en el Señor Jesucristo, entonces ahora está vivo. Si no fuera tan grave la situación, diría, bueno, está un poco ahí averiado, pero no está muerto. No, ya no hay, muerto es muerto. No respira, no hace nada. Y el verdadero evangelio del Señor Jesucristo hace que la persona muerta ahora está viva, y además que el creyente que se ve medio dormido, medio muerto, también se vea vivo por el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso es lo que ha sucedido con cada uno de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Cuando creyeron en Cristo, en el momento que pusieron su fe en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si usted fue salvo porque usted creyó en Jesús y creyó que Jesús murió por sus pecados en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que Él murió por sus pecados. Si no creyó eso, bueno. Dice, sí, yo creí, me llevaron a un encuentro y ahí me dieron. No, tuvo que haber creído eso, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados en una cruz y que al tercer día se levantó de los muertos. Si creo eso, el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le ha levantado de los muertos, es salvo. Y si no, no es salvo. Amén. Entonces, por eso, cuando aquí está hablando estas palabras tan fuertes de lo que sucedió con nosotros, no, uno dice, no, yo ya resucité para Cristo, pero todavía no se crucificó nada ahí. No puede haber esta resurrección, nueva vida sin la crucifixión, ¿verdad? Bueno, espiritualmente también es así. Entonces, lo que sucedió en la mente de Dios, el Padre, cuando nosotros dijimos, sí, yo creo, sucedió esto. Nosotros fuimos bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte. De eso está hablando. No está hablando del bautismo en agua, no. Ahí no habla del bautismo en agua. El bautismo en agua es una ceremonia que representa aquello que ya tuvo que haber sucedido en el corazón. Pero esto ya tuvo que haber tenido lugar, dice, porque somos sepultados, dice, crucificados juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. Más cerca de Cristo no se puede estar que eso. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es lo que sucedió y bueno, y nada, créalo. No entiendo cómo, no entiendo, lo creo. Nada más lo creo. En la mente de Dios esto es lo que sucedió. Cuando Cristo estaba en esa cruz, usted estaba crucificado juntamente con Él.
En ese momento, donde sea que se encontraba en el mundo, donde sea en qué país, donde fue, de niño, de joven, cuando sea que usted le dijo que si es Cristo en la mente de Dios, usted estaba allí en esa cruz crucificado juntamente con Cristo. Cristo fue puesto en ese sepulcro, usted fue sepultado juntamente con Cristo. No es que crucificado y después desapareció, no. Juntamente con Cristo sepultado, todo pecado, toda maldad del viejo hombre sepultado. Y a los 3 días Cristo se levanta de los muertos. Y usted estaba allí ahí. Gloria a Dios. Juntamente con Cristo. Y entonces estos son los efectos continuos, eternos, que tiene la cruz del Señor Jesucristo. Que un pecador cree hoy en el Señor y lo remonta a ese evento que tuvo lugar unos 2000 años atrás. El poder de la cruz de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, luego cuando nos dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo no es bautismo en agua, por el bautismo en Cristo Jesús, en su muerte, recuerde, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva está hablando, una nueva vida en Cristo Jesús, una vida de resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, tuvo que haber sucedido eso primero para que podamos ser plantados en la semejanza, ¿no? Levantados, resucitados en la semejanza, ¿no? De su resurrección, cuando sigue diciendo el versículo, así también lo seremos en la de su resurrección. En la de su resurrección, allí no está hablando de cuando seamos resucitados del arrebatamiento, está hablando ser resucitados a una nueva vida. Amén. Una vida de resurrección. De eso habla aquí el texto. Sabiendo esto es importantísimo saberlo. Si no sabemos esto, entonces debemos nosotros volver a este texto una y otra vez y pedirle al Señor que nos revele y que nos ayude en cuanto a lo que significó la muerte de Cristo para mí en el momento que yo creí. Y que no salgamos nosotros de esa posición, que no volvamos nosotros a la obediencia a la ley y enfocarnos en la ley y pensar en la ley y en leyes, la ley de Moisés, la ley de la iglesia, la ley de la denominación, las leyes mías, la ley del hermano, todo tipo de leyes, pensando que de esa manera nosotros vamos a obtener algo, lo cual conllevó la misma muerte y resurrección de Cristo. Y que yo pienso que, bueno, si hago esto así, si lo hago esto así, si lo hago de esto así, si lo vuelvo a hacer así, de esa manera entonces el Señor me dará a mí la victoria. No vemos la victoria, por consiguiente, hay culpabilidad, hay condenación. Y la culpa no la puede quitar absolutamente nada, solo la sangre del Señor Jesucristo. Todo pecado del impío, todo pecado del creyente, solamente la sangre del Señor Jesucristo. No puede ser tratada de otra forma. Aún para nosotros, sigue siendo la sangre del Señor Jesucristo que nos continúa lavando de toda maldad. Sin embargo, hay creyentes que le fallan al Señor y automáticamente realizan alguna obra o hacen algo para subsanar la situación, ¿sí o no? Ya empiezan a orar más, hacen un ayuno, van a la iglesia un poco más seguido, etcétera, 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 etcétera. Ahora le voy a servir al Señor más. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que tratar de subsanar todas las cosas que he hecho o que se están haciendo. Y el Espíritu Santo está ahí dentro nuestro. Y el Espíritu Santo nos está marcando. Hay algo que está mal, hay algo que luz roja. Y entonces ahí en ese momento tengo que hacer algo. No es cuestión de que hay que hacer algo. Es cuestión de creer en algo. Más bien en alguien. En lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De otra manera, estamos bajo la ley. Y yo pienso que el creyente se encuentra bajo la ley casi todo el tiempo, al menos que entienda el texto. Dice, porque
El 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La única manera de ser justificado del pecado es haber muerto al pecado. Y somos muertos al pecado por la fe en aquel que cumplió la ley perfectamente para el darme justicia a mí. La justicia de Cristo me es dada, no la gano, no la obtengo, no trabajo por ella, no paso noches sin dormir, no tengo que hacer extensos ayunos, simplemente la recibo. Me es otorgada, me es imputada, ¿no? Eso se llama imputación. Entonces, como la justicia de Dios me es imputada, entonces también la santificación no puede ser diferente. La santificación, aunque es un proceso, somos declarados nosotros santos en el momento que creemos, pero también somos hechos santos por la obra progresiva del Espíritu Santo. Y si nosotros pasa 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 20 y la situación no se ve un progreso, no hay fruto de Dios, es porque estamos viviendo bajo la ley. Simplemente estamos bajo la ley. Tenemos toda la energía, todo el ímpetu, todas las ganas, todo el celo. Vamos a hacer las cosas bien. Ahora vamos a hacer las cosas bien. Podemos. Y luego vemos que no podemos. Pero ¿y cómo? Entonces este evangelio debería darme a mí el poder. Sí, me lo da, si lo hacemos a la manera de Dios. Y la manera de Dios no es por las obras de la ley, sino el vivir con fe. La fe en Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Eso es andar en la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, no hay otra más, no hay otro plan. No hay otro método. Desde el momento que nosotros vemos que la vida nuestra se convierte en un practicar el pecado, en una condenación constante, en el tratar y no funciona, y vuelvo a tratar y no sirve, es porque estamos bajo la ley. Por lo menos, aunque sea, debemos reconocer ese punto. Porque si reconocemos ese punto, entonces ya el Espíritu Santo puede seguir llevándonos a que entendamos esta verdad, llevarnos a toda verdad. Si no, vamos a seguir viviendo bajo la ley. La ley lo único que hace es apuntar el dedo y decir, no pudiste alcanzarlo, no pudiste lograrlo. Porque la ley fue diseñada exclusivamente para eso. La ley, ¿es mala la ley? Y aquí el apóstol Pablo habla de esto. ¿Acaso es la ley pecado? ¿Es que la ley es la ley la que me hace pecar? No, la ley no es pecado. La ley es santa, justa y buena. El que peco soy yo. El problema soy yo, no es la ley. Porque la ley es, Dios dio la ley. Entonces no puede haber ningún problema con la ley. Sino que la ley, yo estoy utilizándola en una capacidad que la ley no tiene. La ley no tiene la capacidad de justificar. La ley no tiene la capacidad de santificarme. Tiene otra capacidad. Fue creada para otro motivo. Fue creada para mostrar el pecado. ¿Ya está? Entonces, nosotros, si entendemos la relación que tenemos ahora con la ley, ¿cuál relación tenemos con la ley? La ley solamente me alerta y me dice qué es lo que está mal. Pero entonces no puedo ir a la ley o yo crear otras leyes para poder resolver el haber fallado aquella ley o leyes, sino que debo ir yo a la fuente de toda victoria y de todo poder, toda transformación, la cruz de Cristo. Pero nosotros fallamos a la ley y pensamos que la ley misma puede transformar y cambiar el asunto. Y esto va a ser una rutina que pueda desgastar la vida del creyente al punto de la locura. Realmente de la locura, sí. Por eso es que luego cuando en el capítulo 7 el apóstol habla sobre
esta analogía tomada del matrimonio. Está hablando de adulterio. Es grave, de lo que hablaba el domingo, de lo que estaba hablando en la radio hoy a la mañana. Oseas, en el libro de Oseas que estamos estudiando ahora. Ese es un tremendo libro para poder entender el corazón de Dios, qué es lo que Dios siente cuando nosotros estamos revirtiéndonos a vivir debajo de ordenanzas, de mandamientos, debajo de la ley, para tratar de vivir para el Señor. Es decir, nosotros estamos tratando de tomar justicia y santidad por medio de la obediencia a la ley, leyes, cualquiera sean, en vez de nosotros estar mirando a Cristo Jesús, Él, el justificador y el que santifica. Entonces ya no soy yo santificado por la fe, soy santificado por obras. Y esto es de lo que estaba hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Ustedes empezaron bien, Gálatas. ¿Qué pasó? Cuando empezaron bien. Cuando ustedes fueron salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Ustedes recibieron el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo vino a ser morada en ustedes por haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Y ahora qué están tratando de hacer? Están tratando de llegar a un nivel de madurez espiritual, están tratando de perfeccionarse, están tratando de santificarse por las obras. Una locura, locos de remate. Estamos diciendo, bueno, la cruz pudo salvarme, pero no tiene el poder para santificarme. Ahí esa parte la tengo que hacer yo. Y esto lleva al creyente a vivir en este estado, como dice el capítulo 7, adulterio espiritual. Un creyente, pero adúltero. Tiene 2 maridos. Antes estaba casado con uno, la ley. Pero desde el momento en el cual puso su fe en el Señor Jesucristo, entonces ya esa relación cambió. Ya no está esa relación de pecado. Ya ahora no estoy casado. Mi marido es Cristo. Él es mi esposo, Él es mi marido. Cristo Jesús el Señor. Por virtud de lo que Él hizo en la cruz. Pero yo entonces estoy casado con Cristo, pero entonces pego la vuelta y digo, bueno, la ley también no la puedo dejar porque la ley también puede resolver estas cosas y la ley puede cambiarme, la ley puede transformarme, la ley puede santificarme, puede ayudarme. Entonces yo no puedo soltar la ley para tomar a Cristo. Tengo que tomar las 2 cosas. Trato de tomar las 2 cosas. O sea, tengo 2 maridos. ¿Qué significa? Adúltero. Y esta es la condición espiritual de la iglesia en el mundo entero. En el mundo entero. Y siguen añadiendo, y siguen metiéndole, y siguen buscando más, y siguen trayendo otras cosas. Y hay que hacer todo lo que más se pueda hacer. Y se está haciendo tanto. Y vemos que el pecado se sigue haciendo sobremanera pecaminoso. Sigue creciendo y va a crecer y va a tomar control y se enseñorea de los creyentes. Es terrible esta condición, es algo espantoso. Dice, con los que conocen la ley. ¿Qué ley? Aquí estaba hablando de la ley de Moisés, pero recuerden, esto era en Romanos y en realidad los romanos no sabían nada de Moisés. Bueno, ahora sí, ya se habían convertido y conocían quién era Moisés, pero si no, ellos no tenían esa relación con la ley de Moisés. Eran romanos, eran paganos, no tenían nada que ver con nada, el pueblo de Dios, la ley, Abraham, Isaac, Jacob, nada de todo eso, no, nada de eso. Pero eran romanos, se habían convertido al Señor Jesucristo. ¿Y cómo ellos iban ahora a tratar de volver a la ley? ¿Qué ley? Si ni siquiera era de ellos la ley, era del pueblo judío. El pueblo judío, ellos se revertían otra vez a la ley, a las ceremonias, al sabático, a la circuncisión, a los días de fiesta, lunas, coman, no coman, etcétera, etcétera. Y también trataban de decirle a los romanos, bueno, ustedes también tienen que hacer así, porque en el capítulo 15 de Hechos,
este gran concilio que se hace para tratar de determinar qué se va a hacer con estos paganos que están recibiendo al Señor Jesucristo, se están convirtiendo. ¿Qué leyes les podemos dar a ellos? Hay que meterlos a hacer ciertas cosas, tienen que ser circuncidados, tienen que cumplir el sábado, tienen que... No. ¿Cómo es que fueron salvos? ¿Fueron salvos por haber circuncidado? ¿Fueron salvos por haber cumplido alguna ley? No. Entonces, bueno, ahí fue determinado que habrían solamente algunas cosas que les serían impuestas, ¿no? No como leyes en sí, sino como regla de vida. No adorar a ídolos, no sacrificar a ídolos, y abstenerse de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, ¿no? Bueno, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la vida pagana y a la vida del sacrificio en estos templos paganos. Pero no podían ellos tratar de enseñarle algo que ni siquiera ellos podían cumplir, los judíos. Entonces a veces pasa que viene un hermanito nuevo y dice, bueno, yo recién me convertí, bueno, a partir de ahora tú tienes que hacer así. Y si el hermanito incorrecto llega a tener influencia de ese hermano que se acaba de convertir, lo va a enterrar hasta el cuello con la ley, con religiosidad, y después decimos, yo no sé por qué no perseveró el hermano. Bueno, porque hubo uno ahí que le metió mano y dice, yo te voy a ayudar a santificarte. Y le dijo, a las 4 de la mañana tenés que estar aquí para el círculo de oración. ¿Dónde está el círculo? Nunca encontré ningún círculo en ningún lado aquí de esto, cosas de catolicismo, cosas raras. En vez de enseñarle esto, no, mira, yo te voy a explicar, no vayas a colocarte debajo del gobierno de la ley, no, bajo la gracia de Dios, la cruz de Cristo. No, le dan unos volúmenes así de diferentes reglamentos que tienen que cumplir. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia está llena de eso. Leyes para obedecer las leyes y otros puntos y más leyes y más anexos para poder obedecer las otras leyes y así sigue haciéndose cada vez más y más grande. Y esto fue lo que sucedió en el tiempo del Señor Jesús. Los fariseos habían añadido más de 600 leyes orales. Bueno, 10 son buenas, 600 mucho mejor. ¿Verdad? Porque hacen sentir a la persona de que está cumpliendo con un montón de cosas, está cumpliendo con leyes, está tratando de ser obediente, de ser un cristiano. Sin embargo, el corazón le está siendo infiel al Señor. Tiene 2 maridos. Aquí lo único que importa es no cómo lo ve la iglesia o el hermano, lo que importa es cómo lo ve el Señor. Y el Señor dice adúltero, adúltera. Por eso dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Bueno, mientras la persona no se convirtió a Cristo, la ley está viva. Esa persona está casada con la ley. La ley es su marido. Pero si el marido muere, aquí está queriendo decir si la ley muere, luego revierte la situación. En realidad la ley no está muerta. Pero dice, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Luego dice, así que si en verdad del marido, dice, si en verdad del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hasta ahí lo pone en una manera. Pero luego en el 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Primero habla del marido muerto, pero ahora habla de nosotros muertos. El marido es la ley.
Entonces está hablando de nosotros. Nosotros somos los que estamos muertos. En el versículo 4, y en realidad es así como es de verdad, somos nosotros los que estamos muertos a la ley. La ley no está muerta. No está muerta en sí la ley, sino que nosotros estamos muertos a tratar de vivir por debajo de ese gobierno, que es el gobierno de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no puede salvar y la ley no puede justificar, la ley no puede tampoco santificar. Solamente está para revelar lo que ya está ahí en el corazón. Y sigue haciéndolo, ¿eh? Sí, sigue haciéndolo. Nos dice lo que es pecado, nos dice que codiciar es pecado, nos dice que adulterar es pecado, nos revela, nos etiqueta como pecador, pero no tiene el poder para transformar el corazón. Solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido manifestada por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esa es la única manera de que podamos nosotros llevar fruto para Dios. Ya son las 9, hermanos. Vamos a ponernos en pie.